Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotras y nosotros. Hoy tenemos una presentación de súper lujo. Eh, nos está fallando el PowerPoint, pero no importa, nos vamos a ir sin PowerPoint. Y tenemos una súper presentación de lujísimo. Nos acompaña desde Bogotá Fidel Mauricio Ramírez Arizabal. Y él es teólogo, es activista LGBT, es experto en estudios socioreligiosos de género y diversidad sexual. Y hoy nos va a estar platicando sobre lo que significa ser un creyente LGBTI, los desafíos y las perspectivas en América Latina. Muchísimas gracias, Fidel, por estar con nosotras y te voy a permitir que compartas pantallas porque creo que no lo hice. Eh, Te hago coanfitrión también para que nos compartas pantalla. Y ahora sí, adelante, por favor. Si quieres activar tu micrófono, ¿quieres activar tu micrófono, por favor? Perfecto, claro que sí, estaba con el micrófono apagado. Muy buenas noches para todos, para todas, para todes. Un saludo muy especial desde aquí, desde Bogotá, Colombia, en esta fría noche que está haciendo por estas tierras. Pues nada, muy agradecido por esta invitación tan especial. Creo que siempre es una muy valiosa oportunidad poderme dirigir a distintas personas a lo largo y ancho de América Latina, especialmente ahora haciendo uso de estas tecnologías que nos han permitido llegar a distintos rincones de manera sincrónica y asincrónica. Probablemente esta grabación la puedan reproducir en otros momentos personas que ingresen esporádicamente a las redes sociales o con el interés justamente de profundizar en estos temas. Se me invitó a hablar sobre ser creyente LGBTI Q más en América Latina, cuáles son esos desafíos y esas perspectivas que tenemos. Y quiero iniciar señalando una distinción que me parece muy importante entre espiritualidad y religiosidad. Para algunos probablemente son dos caras de una misma moneda. Sin embargo, si hilamos más finamente en torno a estos dos conceptos o categorías, podemos darnos cuenta que son un tanto distintas, ¿sí? Y marcan una diferencia importante, especialmente en el tema que vamos a abordar en esta noche. Y es que la espiritualidad se refiere a la dimensión, a una dimensión de la vida misma que está asociada especialmente con la conciencia individual, ¿cierto? La conciencia que tiene un sujeto en torno a una experiencia que trasciende su materialidad, ¿cierto? Y la espiritualidad implica pues distintos elementos dentro de los cuales podemos ubicar la búsqueda de significado, la conexión con algo trascendente fuera de sí, ¿cierto? Y puede darse a través de prácticas religiosas, a través de la meditación, de la contemplación, ¿cierto? Incluso a través de prácticas que pareciesen no ser tan espirituales, pero que realmente nos conectan con la trascendencia, como tiene que ver la contemplación del arte, ¿cierto? La vivencia de la estética, la compasión o, digámoslo así, la solidaridad con el otro, con la otra. Esos son elementos propios de la espiritualidad. Y la religiosidad ya concretamente está referida a la práctica que tiene una persona cuando se identifica con una religión en particular, ¿cierto? Y en este orden de ideas asume el conjunto de creencias, normas,
propios de esa religión, ¿cierto? En América Latina y en el mundo en general, pues tenemos múltiples religiones y con estas tradiciones religiosas diversas, tenemos también formas de entender, ¿cierto? Y de reconocer a un ser supremo, ¿cierto? A una divinidad, y a partir de ese reconocimiento y esa, digamos, relación con esa divinidad, se entienden también algunas responsabilidades que se asumen al vivir esa religión. Bien, hecha esa distinción, entonces quisiera señalar algunos elementos que me parecen importantes, relevantes en cuanto a la vivencia de los creyentes LGBTI. En los últimos años hemos logrado identificar varias investigaciones que se han preguntado acerca de la vivencia espiritual, ¿cierto? Acerca de los fenómenos religiosos de las comunidades LGBTI. Y digamos que en términos generales, estas investigaciones coinciden en señalar que existen personas LGBTIQ+, que sin profesar una religión se consideran espirituales. Y este es un elemento muy interesante porque pareciera que algunas personas LGBTIQ+, eh, tienen desconfianza, que como lo vamos a ver más adelante, de las religiones, y tienen pues razón en tener esa desconfianza, dado que se han utilizado múltiples discursos religiosos justamente para censurar, para señalar y para justificar distintas formas de violencia en contra de la comunidad LGBTI. ¿Sí? Entonces prefieren establecer una distinción, ¿cierto? Y dicen, mire, yo no soy religioso, pero soy espiritual, ¿cierto? Y pues me parece total y absolutamente legítimo estos elementos. Por otro lado, ¿sí? Otras personas LGBTI se consideran religiosas no practicantes. Y aquí es importante señalar que no es solamente el caso de las personas LGBTIQ+, quienes se consideran religiosas no practicantes. Digamos que en las últimas décadas, especialmente, digamos, los países con religiones predominantemente cristianas y especialmente católicas, las personas asumen una identidad religiosa, cultural, ¿cierto? Porque básicamente sus familias los han introducido en estas tradiciones religiosas, reciben los sacramentos, por ejemplo, en el caso del catolicismo, pues reciben el bautismo, la primera comunión, la confirmación, etcétera. Sin embargo, ese considerarse no practicantes es en cuanto que hay una filiación cultural, pero hacen su vida independiente de lo que podría considerarse el conjunto, el código propio de la vivencia de una fe. Vuelvo y reitero, esto no solamente ocurre con las personas LGBTIQ+, sino con muchas personas que por la tradición han sido incorporados en una religión, se reconocen como parte de esa religión, pero no la practican. Hay otro importante número que participan activamente de la iglesia, ¿cierto? Sin embargo, mantienen en secreto su orientación sexual e identidad de género por miedo a ser segregados. Y este es un grupo bastante interesante porque son personas que, digamos, participan en la vida eclesial en los distintos niveles. Hay catequistas, predicadores, incluso también hablando concretamente en el mundo católico, sacerdotes LGBT, religiosas LGBT. Sin embargo, mantienen en anonimato su orientación sexual porque, vuelvo y reitero, existe un miedo a la segregación, miedo que realmente no es infundado, es real, ¿sí? Digamos, muchas personas LGBT cuando salen del closet o son identificadas como parte de, digamos, de la comunidad LGBT, empiezan a ser segregadas de la vida de la misma comunidad. Por último, encontramos creyentes LGBTIQ+, que al interior de su iglesia, ¿cierto?
conforman comunidades de fe. Y este sector es muy interesante porque, digamos, son quienes empiezan a poner en la esfera de lo público, empiezan a poner en la esfera de lo público el hecho de que es posible ser gay, ser lesbiana, ser trans, ¿cierto? Y vivir al interior de una comunidad de fe. Las comunidades de fe son muy diversas en América Latina, ¿cierto? Algunas comunidades al interior de las iglesias cuentan con acompañamiento de ministros, pastores, ¿cierto? Sacerdotes, religiosos, religiosas, y otras comunidades se han constituido al margen, ¿cierto?, de ese acompañamiento pastoral. Sin embargo, los integrantes, las integrantes, se consideran que hacen parte de esa comunidad de fe. ¿Sí? Entonces, encontramos cada una de estas características. Voy a prestar mayor atención a las últimas, ¿cierto?, que son quienes han construido comunidades de fe al interior de sus iglesias con distintos niveles de acompañamiento, ¿cierto?, por parte de los ministros. En América Latina, como había señalado previamente, existen múltiples comunidades, no solamente comunidades LGBT de tradición cristiana, sino que encontramos incluso comunidades de la diversidad sexual de tradición musulmana, judía, ¿cierto? Encontramos al interior del cristianismo distintas denominaciones donde se congregan y se organizan comunidades de la diversidad sexual. Encontramos iglesias históricas que tienen apostolados, por ejemplo, los luteranos, la iglesia luterana tiene ya una amplia tradición con apostolados LGBTI, la iglesia anglicana también, y en ese gran escenario también la Iglesia Católica, ¿cierto?, cuenta con un importante número de comunidades LGBTI, ¿sí? Estas comunidades se encuentran a lo largo y ancho del continente, muchas de ellas organizadas en una red, que es la Red Global de Católicos Arcoíris, y que, digamos, cada vez va creciendo, va en aumento, y pues con distintos niveles de recepción en cada una de las diócesis, ¿cierto? Y de las conferencias episcopales de los países. Hay una experiencia muy exitosa en México, por ejemplo, de la Red Global de Católicos Arcoíris, que tiene a su vez la Red de Católicos México, ¿sí? Brasil también tiene una experiencia muy interesante con distintas pastorales LGBTI católicas, Chile, Colombia, etcétera. Y cada una de estas comunidades tiene su identidad propia, ¿cierto? Sin embargo, digamos, lo interesante es que se reconocen como parte y además en comunión con sus comunidades e iglesias locales. Eso ya es un asunto bastante importante de análisis. Algunos investigadores les ha llamado la atención y se ha producido algunos textos e investigaciones al respecto de cómo operan estas dinámicas, porque pues cada una tiene sus particularidades, como ya lo decía, pero resulta muy interesante descubrir cómo lograr al interior de comunidades que tradicionalmente habían sido reconocidas como homofóbicas, ¿cierto? O cuyos discursos promovían, digamos, la exclusión de personas LGBTI, cómo empiezan a surgir comunidades al interior de esas iglesias, ¿cierto? Y cómo, digamos, empiezan a ganarse un lugar al interior de esas comunidades de fe. En torno al tema que me congrega, ¿cierto? Que podría ser, que realmente es muy amplio, he establecido, digamos, algunos elementos en cuanto a las perspectivas, ¿cierto? Pero también a las proyecciones que tienen estas comunidades de fe y estos creyentes LGBTIQ+ al interior de sus comunidades de fe. Y es importante señalar que estos desafíos y estas perspectivas están
ad intra, ¿cierto? Al interior de sus comunidades, pero también marcan un importante elemento, ¿cierto? En relación con lo externo a sus propias comunidades de fe. Y entonces he planteado los siguientes elementos. Lo primero es que estas comunidades requieren trabajar por lograr el reconocimiento pleno al interior de sus comunidades. Y es que, como lo decía, las dinámicas que se llevan, digamos, al interior de estos grupos, de estas comunidades, son muy diversas al interior de los mismos países, ¿cierto? Pero también entre países. Por ejemplo, ponía como un eje, digamos, como un hito, digamos, el trabajo que se ha llevado a cabo en Brasil, que se viene llevando a cabo en México, que se viene llevando a cabo también en Chile, donde, digamos, las comunidades de fe de personas LGBTIQ+, han logrado un reconocimiento al interior de sus comunidades de fe. Sin embargo, pues esta no es una realidad homogénea, ¿cierto? Existen todavía múltiples formas de discriminación. Por ejemplo, yo soy teólogo católico, y creo que esto pues también marca mi experiencia, digamos, en mi vida como creyente y como creyente LGBT, porque soy consciente de algunas limitaciones que todavía tengo al interior de mi iglesia. Existen, por ejemplo, debates todavía frente a el uso, digamos, de mi sexualidad, la vivencia plena de mi sexualidad. El magisterio oficial de la Iglesia Católica sigue señalando que al homosexual como un pecador, ¿cierto? O más bien, la conducta homosexual como pecado, ¿cierto? Salvaguarda a la persona, ¿cierto? Pero en última instancia lo que dice es que pues si queremos vivir plenamente al interior de la iglesia, debemos abstenernos del ejercicio de nuestra sexualidad, lo que, digamos, es evidentemente excluyente, ¿cierto? Y se constituye en una censura y además una condena a, digamos, el desarrollo pleno de nuestra sexualidad. Pero otro elemento también tiene que ver con el ejercicio ministerial de las personas LGBT. En muchas de estas comunidades, ¿cierto? No solamente la católica, sino también en otras iglesias históricas, que a pesar de reconocer a las personas LGBT, reconocer que son creyentes, que pueden vivir plenamente su espiritualidad, tienen algunas restricciones para el ejercicio del ministerio. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, es una causa de exclusión para el ministerio sacerdotal el hecho de reconocerse plenamente como persona LGBT. Esto especialmente tuvo mucho énfasis en el pontificado de Benedicto XVI. Con Francisco se ha movido en una ambigüedad. Sin embargo, la restricción está y está allí, y Francisco realmente no ha sido contundente en poner una postura, digamos, de apertura plena para una vivencia tranquila de las personas LGBT de su espiritualidad. Por otro lado, otro gran desafío que tenemos al interior de nuestras comunidades de fe está relacionada con ayudar a deconstruir teologías misóginas y homofóbicas. Realmente, digamos, este es un tema muy amplio, pero creo que las personas LGBT, las mujeres, estamos llamados y llamadas a interpretar y hacer nuevas teologías, ¿sí? Si nos quedamos con las lecturas tradicionales hechas por hombres, estrato, una clase alta, porque realmente los teólogos pertenecen a una clase alta, ¿cierto? Y con ciertos privilegios, pues obviamente las lecturas van a ser reduccionistas. Nuestras propias experiencias de fe como hombres, como mujeres de la diversidad sexual, con identidades de género diversas, aportarán nuevas lecturas teológicas, y estas deben estar encaminadas justamente a superar esas visiones misóginas que todavía se mantienen
digamos, al interior de algunas comunidades de fe y también homofóbicas. Entonces creo que este es un gran desafío también y es aportar a esa deconstrucción teológica. Esto no es una tarea fácil porque obviamente para poder ayudar a deconstruir teológicamente estos, digamos, edificios que se construyeron desde filosofías históricamente, pues implican también que creyentes LGBT se comprometan a hacer teología, a estudiar teología y a comprender esta misma teología. No puede ser simplemente un acto de opinión, sino que efectivamente tiene que ser un compromiso. Y esto se viene haciendo, creo que los aportes desde distintos teólogos y teólogas a este respecto han sido muy interesantes. Sin embargo, hace falta, por un lado, apropiarnos de esos desarrollos y por otro lado, continuar en esa lógica de desarrollos teológicos. Y por último, creo que es fundamental lograr proponer y vivir una nueva moral sexual. Creo que el cristianismo especialmente, y podríamos también plantearlo, para otras religiones, seguimos anclados en visiones moralistas de la sexualidad que ya deben ser superadas, que respondieron a una época concreta, ¿cierto? A momentos históricos y que hoy entender en esos marcos de la moralidad sexual me parece reduccionista. Entonces, creo que nosotras, pertenecientes a la diversidad sexual, estamos llamados a construir y proponer nuevas maneras de vivir la moral sexual, ¿cierto? Eso al interior de nuestras comunidades, son asuntos que están allí al interior de las comunidades. Pero también fuera de las comunidades tenemos unos importantes desafíos, estos desafíos relacionados con ganar espacios en los escenarios del activismo. Las personas que somos LGBT creyentes y que militamos y hacemos activismo por la diversidad sexual, por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT, nos hemos enfrentado muchas veces a reparos por parte de compañeros, colegas de estos escenarios de activismo, ¿sí? Y por esto justamente creo que como parte del desafío también está en ayudar a superar la desconfianza con el que algunos sectores sociales nos miran a los creyentes, ¿sí? Y es que, pues obviamente, digamos, los discursos tradicionales religiosos han sido utilizados para promover, vuelvo, reitero, formas de violencia en contra de las personas LGBT en general. Sin embargo, también es importante entender que no es la religión en pleno lo que se constituye, digamos, en un obstáculo para la superación de los prejuicios en contra de los sectores LGBT, sino que es más bien la religión, ¿cierto? Como expresión de una cultura donde, digamos, el problema. Entonces, realmente al interior de la religión existen visiones, obviamente, que señalan, que condenan la diversidad sexual, pero también existen prácticas de liberación, ¿cierto? Que propenden por la dignidad de las personas y concretamente por la dignidad de las personas y los sectores LGBT. Entonces, el asunto no es solamente un tema de los religiosos son malos, ¿cierto? O las religiones son homofóbicas, sino que la religión entendida como parte de la cultura. Y en ese orden de ideas, quienes pertenecemos a esas religiones y estamos trabajando al interior de nuestras comunidades por transformar los discursos, ¿cierto? Somos también religiosos, ¿sí? Y no debemos ser vistos como con desconfianza, sino más bien como parte de un colectivo que tenemos unas mismas intenciones y es transformar la sociedad. Por otro lado, otro gran desafío que tenemos los sectores LGBTI
creyentes, ¿cierto? Es orientar y acompañar las reflexiones sobre políticas en asuntos religiosos. Y es que especialmente cuando nos encontramos ante políticas públicas que asumen el campo de lo religioso, existen opiniones muy desinformadas, ¿cierto? Pues por ello son opiniones de ciertos sectores. Y esto genera unos graves conflictos que, digamos, construyen grandes barreras entre unos y otros y impiden el diálogo, ¿cierto? Creo que quienes somos creyentes, pero además estamos en el escenario del activismo, pues lo que debemos hacer es orientar y acompañar esas reflexiones para que podamos superar esas barreras que se nos han impuesto. Y como última medida, creo que el trabajo por la laicidad del Estado es fundamental. Y es que, aunque parezca, digamos, un contrasentido, los que más beneficiados y beneficiadas con un Estado laico somos los mismos, digamos, creyentes, porque gran parte del conflicto, del problema que se nos presenta es ese matrimonio entre Estado y religión. Y creo que es fundamental que como creyentes LGBTI trabajemos por la construcción de un Estado laico, ¿cierto? Esos elementos quería ponerlos aquí en la mesa a consideración. No sé si pudiéramos conversar acerca de esto para dinamizar esta presentación. Les hice un panorama, digamos, de algunos elementos que me parecía importante señalar, pero me gustaría que ustedes, aquí que están como interlocutoras, pudiéramos conversar, pero también si de pronto existen alguna pregunta por parte de los y las participantes que están conectados a través de la plataforma de Facebook. Querido mío, un gusto enorme escucharte y una pena no haber llegado antes, pero bueno, tenía ahí algunas dificultades de salud de mi madre, pero ya está resuelto un poco el tema. Un gusto escucharte y un gusto enorme que hayas decidido aceptar esta invitación. Mira, acá Pablo Orozco habla sobre si le podrías compartir la referencia de la espiritualidad, por favor. No, supongo que fue algo que dijiste al principio y que yo no lo escuché y continuamos conversando. Dime. Bueno, claro que sí. Digamos, la definición que presenté, sí, es más una construcción de múltiples autores, digamos, que están allí. Si quieren después, puede ser como comentario al video, les puedo dejar alguna referencia donde se puede profundizar acerca de esto. Hoy en día, el tema de la espiritualidad es un tema que está en boga. Pareciera contrario porque uno dice, bueno, hoy la gente es muy materialista. Yo creo que no, yo creo que realmente hay una búsqueda desesperada por trascender la inmanencia del ser, ¿cierto? Y esto nos lleva a tener múltiples experiencias espirituales, ¿cierto? Esa búsqueda de trascender de múltiples formas, ¿sí? Sin embargo, pues también, digamos, teólogos y especialmente desde la teología de la liberación, pues nos dicen que hay que tener mucho cuidado con algunas tendencias de la espiritualidad, porque una espiritualidad también que nos desconecte de la realidad, ¿cierto? Pues es alienante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad y cuando hablamos de trascender, de ir más allá, pues no necesariamente significa olvidarnos del aquí, del ahora, del presente, sino que tiene que ver con esa relación con la capacidad incluso de soñar que puede existir otro mundo posible, la utopía misma, ¿cierto? Que es tan propia del cristianismo. Pero entonces, Pablo, claro que sí, después dejaré por allí algunas referencias que nos podrían ilustrar un poco más acerca de esta reflexión. Muchas gracias. Otro amigo sexólogo, Oscar Chávez Lanz, nos dice que es un tema muy interesante para creyentes y para no creyentes. ¿Qué comentas al respecto?
Sí, yo creo que hoy, de hecho, al final decía que gran parte de los desafíos a los que nos enfrentamos los creyentes LGBT es ganar un espacio en la esfera del activismo social, ¿cierto? Sin embargo, muchos sectores hoy sociales entienden que parte de los conflictos que se han generado es por desconocer el mundo de lo religioso y no porque necesariamente todos tengan que ser religiosos o sean religiosos, sino porque realmente lo religioso trasciende incluso en la cultura, ¿cierto? Y lo decía, a pesar que muchas personas no se consideren practicantes, se consideran al interior de una religión y esto los carga con grandes significados. Entonces, realmente entender ese mundo de lo religioso resulta muy valioso, no solamente al interior de las comunidades LGBT, para los y las creyentes LGBT, sino para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a superar las barreras que se han construido y en las cuales han operado más los prejuicios, ¿cierto? Realmente. Muchas gracias. Escuchándote, yo justo me hacía como esa pregunta, ese interrogante. Tú decías, bueno, las religiones están impactadas por las visiones de la cultura está sesgando en ocasiones el sentido de lo teológico, el sentido de lo religioso, pero pienso que y viceversa, ¿no? Pareciera que es como algo muy dinámico en la interacción entre la cultura eh, y la religiosidad o cómo se ha interpretado lo religioso desde la cultura. No sé, me parece interesante profundizar un poquito por ahí. ¿Cómo miras tú? Claro que sí. Y de hecho me atrevería a decir las culturas, porque realmente no tenemos una única cultura, tenemos múltiples culturas que viven y perviven unas y otras. Y realmente la religión, como práctica, como conjunto de prácticas, se constituye en una manera a través de la cual se perpetúan culturas. Entonces, claro, si tú estás en una cultura total y absolutamente machista, patriarcal, las prácticas religiosas lo que van a hacer es legitimar esa cultura. Sin embargo, si abogas por una cultura de la liberación, ¿cierto? De la emancipación, las prácticas religiosas también abogan por todos esos elementos. Realmente cuando hablamos de cristianismo, todos podríamos entender y vivir un cristianismo muy distinto, ¿cierto? Cuando yo escucho a algunos hermanos y hermanas cristianos y cristianas decir que lo que hacen lo hacen en nombre de Cristo, yo me sorprendo, digo, pues no puede ser, porque yo, por el contrario, lo que hago, lo hago en nombre de Cristo. Creo que estamos hablando de un Cristo distinto y eso es quizás gran parte del conflicto y es cómo, qué religión, a qué religión hacemos referencia, qué cultura se promueve en el marco de esa religión. Y eso no es un asunto de ahora, sino un asunto de siempre. De hecho, el cristianismo nace como contracultura, ¿cierto? En el siglo I, realmente el cristianismo es una contracultura, ¿cierto? De ese movimiento judío, ¿sí? Total y absolutamente ortodoxo, ¿sí? Pero también de un imperio romano que se constituía en un gravísimo problema para la vivencia de la dignidad. Entonces el cristianismo nace como contracultura. Sin embargo, por las dinámicas mismas de esa cultura, ¿cierto? Se apropia el imperio romano del cristianismo y transforma el cristianismo y lo hace, digamos, reproducir muchos de los elementos de la cultura. Hay una gran pregunta que como teólogo me he planteado es, ¿realmente el imperio se hizo cristiano o el cristianismo se imperializó? Probablemente la segunda sea más cierta que la primera y entonces esto conllevó a toda una serie de problemas que todavía hoy seguimos viviendo en países como el nuestro, Colombia concretamente, donde el concordato sigue siendo una realidad y entonces la iglesia
Católica Romana tiene unos grandísimos privilegios que van incluso en contravía de lo que predicaba el mismo Jesús. Gracias. Y creo que en América Latina no es como muy palpable esta condición. Nuevamente, Oscar, y andaba yo queriendo incitar también a Alejandra, que anda por acá, a que haga preguntas o comentarios. Oscar Chávez nos vuelve a hacer un comentario. Dice, muchas religiones o sectores dentro de ellas tienen un sesgo estoico, una idea ominosa de el deber ser, de algún modo, que implica no ser de otros modos, y de ahí la intolerancia a la diversidad. Sí, y ese es un conflicto gravísimo de las religiones, ¿sí? De hecho, cuando hacemos filosofía de la religión, hay tres grandes, ¿cómo decirlo? Tres grandes requisitos para pensar en una religión, ¿cierto? La primera de ellas es tener la idea de un ser trascendental, ¿cierto? Que además, pues es conocido como Dios. Y si tenemos la idea de un ser trascendental, Dios que es omnipresente, omnipotente y todos estos atributos que se le dan, pues obviamente de entrada negamos las otras posibilidades. Entonces hay una negación. Entonces, el primero es la idea de un ser trascendente, ¿cierto? Que tiene unos atributos particulares. La segunda es la subordinación a esa trascendencia. Y la tercera es una comunidad que comparta la misma creencia. Entonces, obviamente, el gran conflicto con las religiones es que de entrada yo reconozco que mi divinidad es la que es la verdadera. Y entonces es allí donde se generan tantos conflictos y históricamente se han generado tantos conflictos. Allí es donde obviamente han existido iniciativas muy interesantes, pero quizás uno de los elementos más importantes es el diálogo interreligioso. Y el diálogo interreligioso no implica querer convencer al otro, a la otra, ¿cierto? Porque ya inmediatamente se rompe el diálogo, sino justamente entender al otro desde el lugar en el cual se encuentra y se ubica. Y es allí donde también entonces el Estado laico es tan importante, porque el Estado es el garante de ese diálogo, donde es el marco de los derechos lo que prima y no las creencias particulares de unos u otros sectores. Entonces, si nos damos cuenta, por eso es que yo decía, pero alguien decía, pero ¿cómo que Fidel va por un Estado laico? Eso es tiene un contrasentido. Le digo, no. ¿Por qué? Porque entiendo que existen otras religiones, ¿cierto? Y que debe existir un marco en el cual nos relacionemos todos y todas en una igualdad de condiciones. Viene ocurriendo en América Latina, y esto especialmente de producto, digo yo, secuelas, no del COVID, sino de un gran virus que fue el tema de la ideología de género, que fue ese gran virus que regaron algunos sectores religiosos y que todavía hoy tenemos secuelas. Y tiene que ver con la construcción de políticas de libertad religiosa. ¿Sí? Venimos hablando en América Latina, en muchos de nuestros países, de políticas de libertad religiosa, que realmente lo que menos son políticas de libertad religiosa. Se convierten en políticas, ¿cierto?, de imposición de unas religiones de matriz cristiana. Y es total y absolutamente peligroso, ¿sí?, en el marco de otras formas de vivir y de participar también, digamos, de vivencias de las espiritualidades, y especialmente para sectores LGBT. ¿Por qué? Porque los que están detrás de muchas de esas políticas de libertad religiosa son sectores ultraconservadores del cristianismo, que lo que han buscado es mecanismos políticos de mayor incidencia en los gobiernos. Pero bueno, eso es un tema muy candente que sería objeto de otra conversación. Sí, sí, enseguida estoy pensando en cómo se han posicionado muchos religiosos
en las cámaras de los países y llegando hasta la presidencia, ¿no? Representando esas formas de mirar y esas formas de imponer ciertas miradas. Entonces yo también aplaudo el deseo de un Estado laico que pueda generar como esta igualdad, esta condición de derechos que proteja a todas las personas. María Aurora, no sé si quieras participar. María Aurora tiene ahí elementos importantes porque ella es una promotora de algunas acciones religiosas por ahí. Mira, Alejandra Barrera, ojalá María Aurora pudieses participar. Alejandra Barrera nos dice que el sacerdote José Francisco Gómez Hinojosa, vicario de Monterrey, acaba de escribir un libro. Ay Dios, le abrí, ya es más largo. Acaba de escribir un libro interesante que se llama ¿Tiene futuro la Iglesia Católica?, donde plantea los cambios que se necesita hacer en la Iglesia y dice bien que podría nuestra institución callar de vez en cuando y abrir esclerotizados oídos para escuchar más. Y si en lugar de alejar a los homosexuales y divorciados vueltos a casar, se decide atraerlos, facilitándoles los accesos a los sacramentos, es decir, a la gracia, sería un buen paso pascual. También sería dejar de excluir a las mujeres de algunos ministerios y posiciones de coordinación y para incluirlas en ellos y ofrecer un rostro plural, no solo masculinizado, ¿no? Total, ¿Cómo ves? totalmente de acuerdo. Y creo que Francisco, digamos que el pontificado de Francisco para mí me ha significado bastantes cosas, ¿cierto? Digamos que Francisco es hijo de su tradición, de su cultura, es jesuita y eso conlleva a ser muy político y políticamente correcto. Pero quizás de las mejores cosas que le he podido escuchar a Francisco es esa necesidad que el pastor huela a oveja. ¿Y qué significa esto? Justamente, y eso hizo parte quizás de las primeras enseñanzas del Papa Francisco, y es que la Iglesia Católica, ¿sí? Y obviamente, pues también cada una de las iglesias tienen desde su particularidad. Yo hablo mucho de lo que soy, ¿cierto? Básicamente. Y dice, es importante que estén en esas realidades. Y estén en esas realidades más que para condenarlas, para comprenderlas y abrir los oídos, ¿cierto? Escuchar. Esa expresión me parece muy hermosa, que es igual a, digamos, mucho de lo que algunos feminismos nos han invitado a los hombres en ciertos escenarios, y es aprender a escuchar más que hablar. Sí, creo que es muy importante esto. Y también para los sacerdotes, los ministros, creo que es muy importante que escuchen. Sí, y digamos, un acto teológico muy lindo, y con esto quiero después para que María Aurora podamos conversar. Desde el Éxodo, ¿cierto? El acto de Dios que escucha es fundamental, porque tenemos un Dios, ¿cierto? Que escucha, pero que no se queda quieto, sino que baja para liberar a su pueblo. Y creo que el primer elemento que debe tener una iglesia es escuchar la realidad de lo que viven sus fieles, ¿sí? Y eso le ha faltado a la iglesia. Creo que tenemos múltiples reclamos, y creo que hoy, a pesar digamos, de todos los obstáculos, creo que se ha ido aprendiendo, se han escuchado algunas voces, se han generado espacios. Lo que pasa es que las dinámicas de la Iglesia Católica son muy lentas, son supremamente lentas. Se demoró siglos en reconocer que se había equivocado,
cuando, con la Inquisición, por haber condenado a tantas personas por diversas razones que la ciencia después terminó demostrando. Un gran sacerdote dominico, a quien quiero mucho, dice que la dialéctica de la iglesia primero es condenar, después dialogar y por último decir, eso siempre lo dijimos. Entonces creo que vamos en ese segundo momento que es dialogar y ya llegaremos a un momento en que dirán, eso siempre lo promovimos nosotros como iglesia. Pero bueno, allí estamos y creo que ese es el lugar de los creyentes y es acompañar ese proceso. Gracias. Súper interesante, Fidel, y yo creo que también valdría la pena comentar lo que ha vivido otras iglesias, ¿no? Que se han ido abriendo a la diversidad. Sí, digamos, de hecho para mí, en mi experiencia como teólogo, yo viví muchísimo del trabajo tan interesante que llevaron a cabo iglesias históricas, por un lado, ¿cierto? Porque la iglesia luterana hizo un trabajo muy interesante en materia de inclusión de la diversidad sexual, ¿cierto? La iglesia anglicana tuvo un momento magnífico, ¿cierto? Incluso en su encuentro en Canadá declararon una apuesta rotunda por la diversidad sexual, ¿sí? Y también iglesias que nacieron como, digamos, como propuesta, ¿cierto?, a discursos tradicionales. Incluso la ICM, ¿cierto?, la Iglesia Comunidad Metropolitana nace como alternativa a los discursos tradicionales, pero lo que encontramos en la ICM realmente son tradiciones religiosas provenientes de las iglesias históricas, sí, pero con una apuesta rotunda y radicalmente por la dignidad, especialmente de las personas LGBTI. A mí lo que me preocupa es que estamos reculando. Y esto es un asunto al que hay que prestar atención y creo que, digamos, con unas apuestas tan interesantes que tuvieron las iglesias históricas, incluso con la ordenación ministerial de personas abiertamente LGBT, empiezan a retroceder y empiezan a retroceder justamente por las presiones mismas de la cultura, de lo que hablábamos ahora. Y esto es un tema de lo cual ya no se habla tanto, ¿cierto? Y entonces, en algunos casos se mantienen los ministerios. Yo conozco ministerios aquí en Colombia, concretamente en Bogotá, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia luterana, ¿cierto? Y también de algunas comunidades pentecostales, digamos, que se reconocen como pentecostales, pero pues, digamos, por la naturaleza propia del protestantismo, pues operan de una manera distinta. Sin embargo, ya por ser políticamente correctos, manejan como ya no tienen tanto protagonismo como lo pudieron haber tenido y existe un temor a hablar abiertamente de estos temas. Y esos son secuelas, vuelvo y reitero, de la ideología de género, de ese movimiento tan perverso que se creó en contra de la llamada ideología de género y que ha dejado sus grandes problemas. Pero existen y siguen trabajando y siguen estando allí y creo que valdría la pena que los y las creyentes nos uniéramos en distintas redes y además de redes, nodos, justamente para dar mayor visibilidad a que seguimos estando ahí al interior. Se puede que ya no estén hablando tan abiertamente de que estamos allí, pero seguimos estando allí, seguimos manteniendo la iglesia. Alguien se atrevía a decir en un tono tanto jocoso, decía, ¿de qué se quejan? Si no fuera por los maricas y por las mujeres, estas iglesias ya se hubiesen acabado. Nosotros somos los que sostenemos estas iglesias. Pero bueno, digamos que hay algo de real allí y pues que hay que seguir hablando y promoviendo que estamos allí, que seguiremos estando allí, pero vuelvo y reitero, mi querida María Aurora, lastimosamente están muy tímidos actualmente, creo por el miedo a los señalamientos de algunos sectores producto de las secuelas de ese movimiento en contra de la llamada ideología de género. Sí, bueno, y lo que está pasando también en África, que impulsado por un lado por los grupos evangélicos promoviendo las penas de muerte hacia las comunidades LGBT, pero por otro lado también grupos evangélicos diciendo no, es que eso no es de Dios. Entonces dándose ahí un enfrentamiento muy serio, ¿no? En
en Uganda creo que es donde se está. Sí, creo que siempre se dan esas discusiones, ¿no? A pesar que, porque vuelvo y reitero, el discurso religioso puede ser utilizado para censurar, para señalar, pero también, obviamente, el discurso religioso es utilizado para liberar, ¿cierto? Para sanar, para acompañar. Ujú. Y ahí están esas grandes contradicciones y por eso el marco de los derechos, el marco digamos, de los estados laicos es tan importante, porque esas discusiones se pueden dar al interior de las comunidades de fe. Esas discusiones y bienvenidas esas discusiones. Lo que no puede ocurrir es que en el marco de esas discusiones se promuevan digamos, en los gobiernos y en los estados políticas en contra de los derechos. Es allí donde está rotundamente, donde está el tal peligro. Por ejemplo, bueno, hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre en África, pero también en América Latina estamos hoy con un asunto muy fuerte y es el tema de las terapias de conversión. Estamos en nuestros países, en Colombia, por ejemplo, se viene trabajando para prohibir las terapias de conversión y ese es un tema que tiene de largo y de ancho, ¿cierto? En México hicieron un trabajo bastante interesante. En León se hizo un ejercicio muy interesante. En Ecuador se ha hecho un ejercicio muy interesante. Mira, al interior de las comunidades de fe puede estarse discutiendo si eso no es pecado ser gay. Puede considerarse que es pecado. Está bien, usted considérelo. Pero ese discurso suyo religioso no puede utilizarse para promover prácticas, ¿cierto? En contra de las personas LGBT por ejemplo, en la escuela o en otros escenarios. Eso es lo que no podemos permitir. Claro, claro. Sí, porque es curioso que ya, a pesar de que la Iglesia Católica, por ejemplo, esté en contra de los anticonceptivos, del uso del condón y del divorcio, etcétera, del sexo fuera del matrimonio, ya de eso ya nadie se acuerda, ya nadie discute. Sí, Ahora, claro. Es la doble moral del católico. Yo siempre digo que es una doble moral. Entonces, eso ya nadie lo discute. O sea, es un tema que realmente las personas viven como pueden vivirlo. Y está muy bien. O sea, digamos que hace parte también de un elemento de la teología católica y tiene que ver con la conciencia. Creo que en conciencia las personas terminan reconociendo que es un mal menor, ¿sí? Por ejemplo, utilizar un método anticonceptivo que, por ejemplo, un embarazo no deseado. Sin embargo, digamos que en eso coincidimos todos, pero cuando ya vamos a hablar de diversidad sexual, entonces ahí sí todo el mundo saca el catecismo, saca la Biblia y entonces se vuelven los más ortodoxos. Y pues creo que ahí es donde volvemos con el último punto y es el tema de replantear una moral sexual. Hay que replantear una moral sexual porque creo que, y eso es un tema lindísimo, ojalá después se haga una conversa sobre teología indecente y tiene que ver con cómo la experiencia, la práctica de la sexualidad, la vivencia recreativa de la sexualidad es también una experiencia espiritual trascendente, ¿sí? Que, digamos, a los cristianos, digamos, a los que pertenecemos a una matriz cristiana, judeocristiana realmente, se nos ha castrado digamos, esa vivencia de una sexualidad libre y recreativa. Pero, pues creo que a todos nos interesa, no solo a las personas LGBT, sino a todas las personas en general nos interesa una visión distinta de la sexualidad. Muchas claro. gracias. Justo en torno a eso, que no sé si Pablo es docente o es estudiante por la pregunta que plantea, pero creo que tiene que ver también con esto. Él dice, ¿por qué diversidad sexual? Los heterosexuales que tienen sexo anal con mujeres son diversidad sexual y creo que podría enfocarse a esto de una sexualidad recreativa, placentera, ¿no? Pensarlo un poco desde ahí. Sí, claro, y el reconocimiento de las múltiples formas de vivir la sexualidad. Y incluso esa matriz grande que llamamos heterosexualidad hace parte también y puede vivir de múltiples formas. Recordemos que especialmente en estas religiones judeocristianas,
la sexualidad tiene una única función y es la función reproductiva. Y entonces todo aquello que se aleje de la función reproductiva, pues es censurado, ¿sí? Entonces, las múltiples formas de la vivencia de la sexualidad, que es magnífica, porque ya nos lo decía nuestra querida Beatriz Preciado, es que nuestro órgano sexual más grande es la piel, porque la piel nos permite vivir una sexualidad plena, pues justamente se incorpora dentro de la diversidad sexual. De hecho, alguna vez decía el problema de la Iglesia Católica, y lo digo también con las otras comunidades de fe, no es la homosexualidad, no es la vivencia digamos, de la sexualidad entre personas del mismo sexo, sino la necesidad de controlar la sexualidad plena. Y eso lo trabaja Foucault maravillosamente en Historia de la Sexualidad. Es un dispositivo de poder que se nos ha impuesto a todos. LGBTQH, ¿cierto? Porque a los heterosexuales también se les ha impuesto. ¿Qué tal si hablamos de la violencia que tienen que vivir las mujeres católicas, solo por hablar del catolicismo, por culpa de las concepciones en torno a la sexualidad? ¿Cierto? Una sexualidad totalmente reprimida, una sexualidad que no les permite a ellas el gozo y el placer, porque está mal, porque realmente pésimo, son censuradas donde lleguen a pensar en el placer, porque no les corresponde el placer es pecaminoso. Qué complicado todos esos temas y qué amplia gama de posibilidades nos da esta conversación. Sí, Alejandra también pone en la mesa la idea de que los sacerdotes no puedan tener parejas, casarse, lo ve como insano, que por supuesto es esta forma de controlar los cuerpos, la sexualidad. ¿Qué dirías sobre eso? Bueno, controlar los cuerpos, la sexualidad y el dinero, porque realmente, y de hecho en la última entrevista que le hicieron al Papa Francisco, él decía, mire, el tema del celibato sacerdotal es un tema realmente práctico, y era el tema de la herencia. Y él lo reconoce libremente. Y creo que el gran problema del mundo de lo religioso es que muchas veces los adornos se vuelven muy necesarios, ¿sí? Y entonces cosas que surgen por necesidad en un momento ya se terminan siendo inamovibles, ¿cierto? Y pues es terrible. Por ejemplo, el tema del sacerdocio femenino. El sacerdocio femenino fue un momento histórico en el cual digamos, se empezó a prohibir el ministerio de las mujeres, pero el ministerio de las mujeres es tan antiguo como el mismo cristianismo. De hecho, las primeras servidoras de la mesa, diáconas, eran mujeres, y eso es algo que se perdió, pero a fuerza de la historia, a la fuerza de la tradición, hoy en contextos católicos, pues nos parece absurdo que una mujer pueda llegar a ser ministra ordenada al servicio del altar. Entonces creo que ese es un problema gravísimo. Creo que son asuntos que se tienen que resolver, y yo creo que más rápido que tarde tienen que empezar a resolverse, porque si no, pues obviamente, como el mismo Papa Francisco lo ha dicho, esto se ha constituido en gravísimos dolores, porque entonces ha llevado a la hipocresía con que viven algunos ministros. Entonces, el matrimonio de los sacerdotes es pecado, bueno, es pecado, no, más bien, no se debe dar, pero entonces encontramos curas que viven con las catequistas, que es la señora que les colabora, familias realmente en una doble vida, porque pues realmente, volvemos a lo que habíamos dicho antes, cada persona resuelve como puede. Y pues si para resolver hay que guardar silencio frente a este tipo de situaciones, pues se hace, se guarda silencio, pero pues es incluso en algunos escenarios bastante cotidiano. Ale es directora de una asociación que se llama Familia, Sociedad y Sexualidad AC, y dice que es un privilegio conocerte, que es muy interesante todo lo que has traído acá, y
¿qué les dirías a padres de familia que tienen hijos de la diversidad y que batallan en aceptar por cuestiones de religión? Mira, pues Ale, realmente el privilegio es para mí. Realmente muchísimas gracias por esta invitación, por poder dejarme llegar hasta donde están ustedes para conversar sobre estos asuntos. Hace algunos años escribí un texto muy corto que se llama somatización culpa y somatización de la conducta homosexual. Y gracias a ese texto, que es un texto muy corto, me contactó una psiquiatra porque tenía el caso de una mamá que estaba total y absolutamente afectada porque como mujer católica se sentía en una encrucijada al momento de aceptar a su hijo homosexual. Y esto abrió una posibilidad muy bonita para hacer un apostolado, que es el que actualmente me dedico, que es el tema de consejería y acompañamiento a familias de hijos con hijos LGBT. ¿Qué les digo? Miren, lo único real, ¿cierto? El único mandamiento que tenemos los y las cristianas es el amor. Y el amor, no el amor romántico, sino el amor cristiano, nos implica reconocer y aceptar al otro como es y aceptarlo como un regalo de Dios. Y en ese orden de ideas, ¿sí? Tu hijo, tu hija, gay es un regalo que Dios te da, así, sin necesidad de cambiarlo más. Y si alguien te dice algo distinto, ese alguien está errando. Hay un texto hermoso que se llama Arriesgando la Gracia. Y es el testimonio de un pastor protestante, ¿cierto? Un pastor de pentecostal, que pues toda su vida promovió el discurso en contra de los homosexuales a partir de los textos de Pablo, etc. Hasta que un día su hija le dice, papá, yo soy lesbiana. Él entra en crisis porque él hablaba acerca de los homosexuales, pero no conocía a un homosexual. Cuando reconoce en su hija lesbiana a un homosexual, dice, eso que yo he promovido no puede ser real. Mi hija no es nada de lo que yo he dicho. Y a partir del amor a su hija, abre su corazón total y absolutamente a la gracia de un nuevo, digamos, una nueva comprensión de su fe. Y por eso es apostando a la gracia, porque básicamente la gracia es el regalo pleno y absoluto que se nos da en Jesús para los cristianos. Pablo nos dice que es un don absoluto y él empieza a ir en contravía a lo que tradicionalmente le habían enseñado solamente porque reconoce en su hija el sujeto distinto. Y eso ocurre con muchos. Acerca de los homosexuales se ha dicho tantas cosas. Cuando alguien dice, es que los gays, y yo digo, ¿cuántos gays conoces? No me digas los gays, dime esta persona o aquella, porque yo soy gay y puedo ser una experiencia totalmente distinta para ti. Entonces, cerrando, Ale, con mi intervención, yo creo que básicamente es acompañar a los padres y a las madres, ¿cierto? A reconocer en su hijo eso, lo que es su hijo con todas las virtudes y que la orientación sexual no cambia absolutamente en nada eso que es como hijo, como hija, ¿sí? Y en ese orden de idea, amarle plena y absolutamente y aceptar ese regalo y ese don para abrirse a nuevas posibilidades de comprensión. ¿Qué trae dudas? Claro que sí. Claro que hay múltiples dudas, pero lo importante es esa apertura. Después, lo demás viene por añadidura, nos podemos sentar y conversar sobre esos textos bíblicos tradicionalmente utilizados para condenar, para darnos cuenta que eso no es tan así, pero lo más importante es la apertura, estar abiertos a amar, a seguir amando y reconociendo en ese hijo, en esa hija, el don que Dios les ha dado. Pues muchísimas gracias. Igual Oscar Chávez nos dice que está excelente la charla y da las gracias a todas, en especial a Fidel Mauricio. Y Ale nos vuelve a decir que sí, por favor, puedes hacernos llegar los documentos que has citado acá
para compartirlo. Sí, pues yo creo que sí, con todo gusto. No sé si tengas algo más que aportar, María Aurora, o vamos haciendo el cierre. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que dijiste cosas muy interesantes, pero también abriste muchos temas que nos dan para platicar mucho más. Pues muchísimas gracias, Fidel. No había tenido el gusto de conocerte. Muchísimas gracias. Y este proyecto Educaréis, pues tratamos de dar educación integral en sexualidad precisamente para respetar los derechos humanos y construir sociedades incluyentes. Pues muchísimas gracias por la invitación, súper disponible para otras conversas. Claro que sí, yo creo que estos espacios son muy valiosos, esos espacios seguros donde podamos conversar desde nuestras comprensiones, desde nuestras posibilidades en un marco de respeto, creo que es fundamental. Muchísimas gracias por la invitación. Allí debajo del video les compartiré algunos links con algunos textos que de pronto podrían servirles de referencia. Y nada, pues podemos seguir en contacto. Claro que sí, yo siempre disponible a conversar a través del correo electrónico. Me puedo demorar un poco por el volumen de los correos electrónicos que recibo, pero feliz de poder responder preguntas, comentarios, conversar simplemente si es necesario. Pues muchas gracias. Ya nada más quedaría un poquito, ¿quieres que anuncie la siguiente charla o ya la cerramos? Sí, sí, Claudia, Bueno, por favor. para quienes no nos conocen, yo creo que Oscar por ahí no nos conoce y algunos otros que están viéndonos en Face. Somos Educaré, ya dijo María Aurora, que somos un programa de educación integral en sexualidad a través de redes. Tenemos varios canales para poder comunicarnos con, está dirigido especialmente a docentes, pero cada vez se adhieren más familias y estudiantes. Tenemos un canal de Telegram donde todos los días compartimos una cápsula de información o actividades de clase para poner en marcha en las escuelas, en las aulas. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Gmail, TikTok y tenemos una página de Google, un sitio. Y la próxima semana tendremos, pues como ya estamos también en el mes de las infancias, vamos a hablar de la igualdad de género a través del juego simbólico. Esto es especialmente para niñas, niños de preescolar el miércoles 12 con la profesora Verónica Castro Sánchez. Y bueno, pues un gusto haber compartido con ustedes.